Iniciamos con la resolución de la actividad de revisión de conocimientos previos de trigonometría. Es una actividad que consiste de 5 preguntas. En la primera pregunta se nos plantea que seleccionemos todas las opciones correctas que apliquen al siguiente triángulo rectángulo que está en esta imagen. Tenemos que seleccionar entre estas cuáles de estas 5 opciones son aplicables o aplican correctamente a este triángulo. Se nos menciona que para que la respuesta sea calificada como correcta se deben elegir todas las opciones correctas y ninguna incorrecta. Elecciones parciales darán puntos parciales. Bueno, para responder hay que recordar algunos detalles sobre la terminología de los triángulos rectángulos. Aquí se los presento. Recordamos que un triángulo rectángulo, por definición, es aquel que tiene un ángulo recto. Para reconocer los nombres de los tres lados del triángulo, vamos a recordar que el lado más largo, o el de mayor longitud, que es el que es opuesto al ángulo recto, es el que denominamos hipotenusa. Los otros dos lados se llaman catetos. Su apellido de opuesto o de adyacente está determinado por este ángulo que en este caso llamamos teta. Nada más para recordar, el ángulo opuesto es aquel que se encuentra frente al ángulo teta y el ángulo adyacente es aquel que obtenemos cuando hacemos lo siguiente. Cuando el ángulo teta lo extendemos hasta hacer un ángulo completo, siempre va a encerrar a la hipotenusa y a un cateto. Ese cateto que encierre será el cateto adyacente. Esto es importante, esta terminología es importante tenerla en cuenta porque nos ayudará a evitar confusiones a la hora de analizar triángulos rectángulos. Muy bien, eso es por un lado. Por otro, vemos aquí en las opciones que nos presentan a las razones trigonométricas. Entonces necesitamos recordar las definiciones. El seno de teta se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de teta, cateto adyacente sobre hipotenusa y así respectivamente como les muestro en esta lista. Es por ello que es conveniente tener bien identificados los lados del triángulo para poder determinar correctamente estas razones trigonométricas y no caer en confusiones. Muy bien, entonces para nuestro caso tenemos acá el, el ángulo, quiere decir que este de aquí será el cateto adyacente, este de acá será el cateto opuesto y esta C será la hipotenusa. Entonces, para nuestro caso, el seno del ángulo teta será el cateto opuesto que es B entre la hipotenusa que es C. Entonces, si venimos acá a la lista, vemos que el seno está C entre A. Quiere decir que este no está bien. Entonces, no es una opción correcta. Vamos ahora con el coseno. El coseno del ángulo, por definición, es el cateto adyacente, que en nuestro triángulo es A. Entonces aquí será A entre C. Vamos a ver qué ofrece en la lista. Y en la lista se nos presenta B entre C. Tampoco es correcta. Vamos con la tangente. Para nuestro caso, la tangente del ángulo será el opuesto, que es B, entre el adyacente, que es A. Entonces debe ser B entre A, que es la primera opción. Listo, esta sí es una de las que aplica. Sí está correcta la afirmación. Y vamos con la cosecante de teta. Para nuestro caso, que es hipotenusa, es C sobre cateto opuesto, que es B. Vamos a ver si aparece la cosecante. No aparece la cosecante en la lista. Vamos con la secante. Secante de teta es la hipotenusa, que es C sobre el cateto adyacente, que en este caso es A. Vamos a ver si aparece la secante en la lista. Sí aparece y sí es entre A. Entonces esa también es una opción correcta. Y nada más por terminar, con esta lista tendríamos que el cotangente de teta es el cateto adyacente, que en nuestro caso es A, sobre el cateto opuesto, que es B. Pero vemos que en la lista no aparece. Entonces, entre las opciones, solo nos falta analizar esta afirmación de que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 0. Para poder determinar si es correcta esa afirmación o no, tenemos que recurrir a una identidad trigonométrica. En este caso yo les puse tres identidades. Aquí tengo la primera, que es la que involucra el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. Esta identidad lo que afirma es que esta suma siempre es 1 y en la lista
se nos plantea que coseno de teta más coseno cuadrado de teta es cero, entonces no aplica. Y ya está. Entonces, las únicas dos opciones que aplican son la primera y la última. Como dice la pregunta, si queremos tener todos los puntos, tendríamos que subrayar estas dos. Si solo llegáramos a subrayar alguna de ellas, tendríamos la mitad de los puntos. Si llegáramos a subrayar una correcta y alguna incorrecta, pues está incorrecta la respuesta. Ya nada más para terminar, aquí si nos preguntamos de dónde provienen estas identidades o por qué esto de coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, bueno, conviene recordar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que la hipotenusa de un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Si manipulamos un poco esta expresión, por ejemplo, dividiendo todo entre la hipotenusa al cuadrado, vamos a obtener una identidad y vamos ahorita a identificar a qué identidad corresponde. Entonces nada más estoy expresando aquí la operación. En este caso tendríamos que hipotenusa al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado es la unidad. Y aquí tengo cateto adyacente sobre cateto adyacente al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado. Vemos las definiciones de las razones trigonométricas y vemos que eso corresponde con el coseno. Es decir, esta cantidad es el coseno cuadrado de teta. Y en esta otra parte tenemos el cateto opuesto al cuadrado sobre la hipotenusa al cuadrado, la cual corresponde a el seno. Entonces identificamos que esto es el seno cuadrado. Y listo, es de aquí de donde surge esta identidad. Por eso aseguramos que es válido lo que está aquí y no lo que se plantea en la pregunta. Ya como ejercicio de sugerencia, les propongo que ustedes obtengan estas identidades, jugando también aquí con el teorema de Pitágoras. Listo, son algunos comentarios extra para complementar esta pregunta. Recuerden que la finalidad de esta actividad es repasar un poquito la trigonometría. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta se nos plantea que si la diagonal de un cuadrado mide 2 raíz de 2, ¿cuál es el valor del área de dicho cuadrado? Bueno, comencemos por pintar aquí un cuadrado que nos sirva de esquema de apoyo para el análisis. Vamos a pensar que esto es un cuadrado. Sabemos que este cuadrado tiene una diagonal y que esta diagonal mide 2 raíz de 2 unidades, metros, centímetros, milímetros, lo que sea. Bueno, la pregunta es ¿cuánto vale el área? Para esto, pues tenemos que recordar que el área del cuadrado es su lado al cuadrado. Y pues por definición de cuadrado, todos sus lados son iguales. Es decir, este lado mide L y este otro también mide L. Entonces, para poder determinar el área necesitamos primero conocer el lado. Y para obtenerlo, pues nos damos cuenta de que aquí armamos un triángulo rectángulo con dos lados del cuadrado y su hipotenusa. Cada lado mide L, cada cateto mide L y la hipotenusa 2 raíz de 2. Entonces recurrimos al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras para este caso establecería que la hipotenusa, que en este caso es 2 raíz de 2 al cuadrado, nos debe de dar el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, que en este caso pues son iguales. Entonces elevamos esta cantidad al cuadrado y nos daría el 2 al cuadrado es 4 y la raíz de 2 al cuadrado es 2. Y de este lado tendríamos 2 veces L cuadrado. Puedo despejar a L y nos quedaría, acá es, bueno, cancelamos este 2 con este 2 y nos queda que L es la raíz cuadrada de 4, más menos la raíz cuadrada de 4. Entonces L sería más menos 2. Estas soluciones son las que cumplen con esta igualdad de L cuadrada igual a 4. Pero tratándose de una longitud, pues la solución que es correcta es la de el más 2. Eso es lo que vale el lado. Por lo tanto, el área del cuadrado pues sería lado por lado o lado al cuadrado,
que es 4 unidades cuadradas. Y listo, esta sería la solución para este ejercicio. Aquí no nombré los catetos porque en este caso son iguales, pero nada más para recordar. Eh, Pensemos en que seleccionamos este ángulo como teta, entonces este sería el cateto adyacente, este sería el cateto opuesto y pues esta de acá es la hipotenusa. Listo. Vamos con la pregunta número 3. En esta se nos plantea lo siguiente. La suma de las longitudes de dos lados de un triángulo es siempre mayor a la longitud del tercero restante. Entonces aquí vamos a plantear un triángulo en general donde sus lados tienen estos valores. Este lado tiene una longitud A, este una longitud B y una longitud C. Lo que se nos plantea es esto. Dice, la suma de las longitudes, aquí me faltó escribir un D, bueno, pero sería la suma de las longitudes de dos lados de un triángulo es siempre mayor a la longitud del tercero restante. Es decir, nos está afirmando lo siguiente, que si A más B, eso es la suma de las longitudes de dos lados, esto es mayor que C, y luego otra combinación, A más C, que si eso es mayor que B, y B más, la última combinación que falta, que es B más C, eso mayor que A. Esto es lo que establece esa afirmación. La pregunta es que si esto es verdadero o es falso. La respuesta es verdadero. Esto es un hecho para todos los triángulos que se conoce como desigualdad del triángulo. Desigual. En este examen estamos revisando algunos hechos importantes de la trigonometría, como que las longitudes las medimos con el teorema de Pitágoras, que la suma de dos de los lados de un triángulo son siempre mayor que el tercero, y etcétera, como algunas otras que han surgido en los ejercicios previos. Vamos con el 4. El 4 menciona, en geometría plana, o también, para ser más específicos, en geometría euclidiana, es la que estamos considerando, se plantea, en geometría plana o euclidiana, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo no siempre es igual a 180. Es decir, si pintamos un triángulo, ahora tenemos tres ángulos, llamémosle alfa, beta y gamma. Lo que se nos plantea es que en general alfa más beta más gamma no siempre es igual a 180 grados. La pregunta que se plantea que si es verdadero o es falso. La respuesta es, esta es falsa la afirmación, ya que en geometría euclidiana un hecho que se cumple para todos los triángulos es que la suma de los ángulos internos es siempre 180. Alfa más beta más gamma es siempre 180. Esto en geometría euclidiana, ese es el único requisito. Muy bien, entonces en este caso la respuesta es falso. Vamos con la última pregunta. Se plantea lo siguiente. Para el siguiente triángulo rectángulo, aquí ya se nos indicaron las longitudes de los lados, se cumple a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. ¿Eso es falso o es verdadero? Si nos damos cuenta, aquí la expresión es a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Casi siempre a uno le presentan el triángulo rectángulo eh, con estas etiquetas, el ABC, y le mencionan que el teorema de Pitágoras es a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Y uno se familiariza o se aprende la fórmula de esta manera y entonces dice, pues claro, es el teorema de Pitágoras. Esto que está aquí, entonces debe ser verdadero. Pero ojo, la intención de este ejercicio es identificar si en efecto estamos reconociendo el manejo del teorema de Pitágoras. Entonces lo que yo les propongo es que no olviden esta terminología que les mencioné en el primer ejercicio.
Lo que el teorema de Pitágoras establece es que el cuadrado de la hipotenusa, que en general es h, es siempre igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Esto es lo que debemos recordar. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del cateto adyacente más el cuadrado del cateto opuesto. No se aprendan o no se familiaricen con las letras A, B, C, porque vamos a llegar a posibles confusiones, como en este caso. En este caso, si nosotros lo aplicamos el teorema de Pitágoras a nuestro caso, vemos que el cateto, pensemos que aquí está el ángulo teta, aquí está el ángulo recto. Para este ángulo teta, el cateto pues adyacente sería este y el cateto opuesto sería este y la B sería la hipotenusa. Entonces, si queremos aplicar adecuadamente el teorema de Pitágoras, sería la hipotenusa, es decir, la B al cuadrado debe ser el cateto adyacente, que es la C al cuadrado, más el cateto opuesto, que es la A al cuadrado. Para este ejercicio, el teorema de Pitágoras, si se fijan, no se ve así, se ve de esta manera, el correcto. Por eso, ojo, no se aprendan las fórmulas, mejor apréndanse la terminología y las definiciones. Eh, pero ¿qué pasaría? Una pregunta, aquí ya está el ejercicio, la respuesta es que esto es falso. Pero alguien podría decir, pero tú siempre escoges teta aquí abajo, ¿por qué mejor no escoges teta aquí arriba? Por ejemplo, ¿no? Que sea el otro ángulo. Muy bien. Si este fuera el caso, vamos a ver qué sucedería. La A, en este caso, es quien sería el cateto adyacente. La C sería el cateto opuesto y la B seguiría siendo la hipotenusa. Entonces el teorema de Pitágoras, lo voy a aplicar ahora aquí abajo, sería la hipotenusa seguiría siendo h, sería igual a el cateto adyacente, que el cateto adyacente ahora vale a, sería a cuadrada, más el cateto opuesto, que en este caso es c, sería c cuadrada. Así se vería el teorema de Pitágoras, que si se fijan, pues es la misma cantidad o la misma expresión que la que está aquí arriba. Sin importar cuál de los dos ángulos elegí, el teorema de Pitágoras no va a cambiar, porque lo que importa es los lados, que la hipotenusa al cuadrado es la que es siempre igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, hasta aquí esta primera inspección. Espero que no haya quedado ninguna duda, si no, déjenme algún comentario para aclararla. Gracias por su atención.